Me han enviado de la marca FNIRSI un multímetro 3 en uno. Iré a desempaquetarlo. Este multímetro 3 en uno con osciloscopio, generador de señales, lo han lanzado hace 2 meses, el mes de octubre. Es un producto nuevo, modelo 2D15P de 100 MHz. 3 en uno, dos canales, 100 MHz. Osciloscopio. Esta es la caja de él, que viene empaquetado de esta manera. Por aquí que tenemos manufacturado, dirección, contacto, página web de la marca FNIRSI, correo Made in China, el código QR. Y aquí tenemos que viene manual de usuario, cable de datos, un conector BNC tipo BNC, un set de puntas de testeo y la sonda para el osciloscopio modelo P6100. Aquí tenemos otras instrucciones, especificaciones, así, especificaciones. El idioma chino sí no lo sé. Dual channel. Bueno, estas son las especificaciones de este osciloscopio. Que tenemos por este lado. Vamos a destaparlo. Precauciones. Saquemos esto. Estas son las ondas de prueba. El listado de accesorios. Observemos esto, lo que viene. Contamos con un manual del osciloscopio en idioma inglés. Después lo leeré. Estas son las ondas del osciloscopio. Dos ondas modelo P6100. Las puntas de prueba del multímetro. Son puntas normales. Estas ondas de Caimán para el generador de señales BNC, terminal BNC. Un cable de datos para conectarlo a la computadora. Y este es un logo, no sé qué dice. Debe ser un certificado. Y aquí tenemos la unidad
Está bien empaquetado con sus gomas antichoques. Aquí está la unidad. Fernice modelo 2D15P. Contamos con un canal, segundo canal, y este puerto es generador de señal. Los diales, estos botones son caucho, sí son caucho, y otro dial. Esta parte es metálica, aluminio. El botón de power es de caucho también. Estos botones son plástico. Esta esquina es de metal aluminio. Los soportes en caucho. Y este también en caucho. Contamos con un ventilador, el puerto USB de carga y transferencia de datos. Tenemos una lámina protectora y tenemos los puertos del multímetro. El puerto de voltaje, resistencia, capacitancia, diodo, continuidad, el puerto común y los dos puertos para medición de corriente, miliamperio y amperio. El puerto de miliamperio dice que un amperio máximo. Después de un amperio el fusible se dañará. No es recomendable llegar a un amperio. Y el puerto de 10 amperios máximo hasta 10 amperios. Al igualmente, esto es una advertencia. Debemos tener en cuenta esto. No es recomendable llegar a esos extremos de esa corriente. Llegar o sobrepasar. Iré a conectar las puntas, las ondas del osciloscopio para hacerles la demostración de sus tres funciones: multímetro, osciloscopio y generador de señales. Son tres funciones en uno en esta unidad. Esto será una demostración básica para ustedes. Encendemos el multímetro, la unidad, el logo de Fernici, el idioma, elegimos inglés. La función voltaje. Voltaje DC, iré a tomar lecturas de tensiones con la ayuda de este fuente programable. Tengo seteado 5 voltios. Tenemos 4.9 voltios. $10 voltios, 9.9 voltios. 12 voltios, 11.9, aproximado 12 voltios. Es una medida precisa. 20 voltios, 19.98 voltios. Correcto.
Tensión corriente alterna. Aquí verificamos con la serie. Tenemos 134 voltios. Es una medida dentro de las márgenes de lectura. Resistencia. Aquí tenemos una resistencia. Esto es de 1 megaohmio. Sí, 1 megaohmio. Aquí tenemos otra resistencia. Y esto es de 4.7 kiloohmios. $4.654 kiloohmios. Sí, tiene buena precisión el instrumento. Continuidad. Es rápida la lectura. Diodo. Aquí tenemos un diodo IN5408, un diodo rectificador. Entonces, ánodo, cátodo, 543 milivoltios. Aquí tenemos un diodo LED. $2.2 voltios. Capacitancia. Aquí tenemos un filtro electrolítico, 470 microfaradios. $438 microfaradios. Y este 1000 microfaradios, $912 microfaradios. Está dentro de las márgenes. Ahora, miliamperios. Esto debemos tener mucho cuidado al tomar lecturas de corriente, porque dañamos los fusibles protectores del instrumento, los fusibles de protección. Leemos otra vez el manual acerca de la corriente continua, que la lectura mínima es de 20 miliamperios hasta 200 miliamperios, y en el puerto de amperios, 2 amperios hasta 10 amperios. Pero recordar que no debemos someter el instrumento a esos límites de corriente. No es recomendable. Arriesgamos que los fusibles de protección se quemen. Aquí con la ayuda con este instrumento, la fuente programable, irá a setear 12 voltios
una corriente de 20 miliamperios. Entonces aquí recordar que debemos pasar esta punta de la sonda a miliamperios. Aquí dice, para recordar, 1 amperio máximo, pero la lectura es hasta 200 miliamperios. Esa es la lectura que lee. Después de 200 miliamperios puede marcar error. Entonces ponemos aquí. Corriente continua. Inyectamos. Tenemos 23.9 miliamperios. 50 miliamperios y tenemos 54. 100 miliamperios y tenemos 104 miliamperios. 150 miliamperios y tenemos 154 miliamperios. 190 miliamperios y tenemos 194. Aumentamos un poco más. 195 miliamperios, 199 miliamperios. 197 miliamperios y el instrumento dejó de leer. Después de 200 miliamperios no puede tomar esa lectura según el manual de aquí, que la lectura máxima en miliamperio es de 199.99 miliamperios y ya genera, no la lee. Ahora, amperios. Debemos pasar la sonda al puerto de amperios. Recordad que el fusible soporta hasta 10 amperios. Ahora, seteo 500 miliamperios. Verificamos si lee el instrumento esta lectura de 500 miliamperios. Si la lee 500. Sí, 500 miliamperios es una medida precisa. Es pasable. Bajamos 100 miliamperios. Si la lee en ese rango, en esa escala, la lee perfectamente. 1 amperio. Perfecto, esto es una medida precisa. 5 amperios. 5 amperios. 8 amperios. 8 amperios. Perfecto. Esto es una lectura precisa, yo diría. Está bien. No iré a someter el equipo a 9 amperios. Yo lo dejo hasta ahí debido que para evitar algún problema al instrumento o un riesgo que el fusible de protección se queme. Pero como he dicho, no es recomendable llegar a los límites a esa corriente de 10 amperios. No es recomendable absolutamente en ningún equipo.
Tenemos acá un gráfico mínimo máximo de lectura en todas las escalas. Hold para bloquear la lectura. Esto es todo. Osciloscopio. Quiero demostrarles las funciones básicas y la calibración más las especificaciones. Observemos las especificaciones del instrumento acerca del osciloscopio. Contamos con dos canales, 1 y 2, dos canales. Estas son las especificaciones, son detalladas. El ancho de banda 100 MHz. Aquí tenemos puerto de entrada máximo de tensión 800 voltios en la escala de sonda por 10. Modos de trigger, auto, normal, single. Tipo de trigger, rising, falling, both edges. Modo de display, dot, vector, color, temp. Acoplamiento AC y DC. Persistencia. Captura de onda, es lo que yo entiendo. Y cursores. Estas son las especificaciones. Entonces lo que debemos calibrar la sonda con este destornillador. Así está calibrada. Si aparece descalibrada de esta manera, un momento, la sonda debe estar en la escala de por 10. Auto. Tiene una deformación en la onda de pico. Debemos ponerla plana. Con este destornillador calibramos el pico de onda. Yo creo que ahí ya está plana el pico de onda. Quiero demostrarles el menú, lo que tiene. Es una demostración básica para ustedes de este instrumento. Menú. Tenemos level, creo que es nivel, vertical, trigger, display. Tiene muchas funciones de menú. Vertical, trigger, display, measure, cursor, math, XY, imagen. Esto toma lectura, una captura de pantalla y será visualizada a través del computador. Puede extraer la imagen. Calibración es la calibración del osciloscopio para el puerto USB puente. El testeo de los botones. Set configuración, el idioma, el volumen, el brillo, el auto apagado, la versión de firmware, restaurar. Ese es el menú de esto.
Iremos a tomar una lectura con la ayuda de este generador de señales. $50 Hz, por ejemplo, una amplitud de 5 voltios, una señal, una senoidal. Inyectamos auto y tenemos la señal. El tipo de oscilograma es senoidal. Aquí están los parámetros: frecuencia 50 Hz, duty cycle superior 47.8, 49, bueno, 50 de duty cycle aproximadamente. Aquí ponemos otra frecuencia, digamos de 5 kHz. kHz. El modo de acoplamiento AC, auto. Ahora sí, 5 kHz. Estos diales podemos ampliarla. Genial. Ahora iré con la señal cuadrada. $100 Hz. Inyectamos. Allí está la señal cuadrada. 100 Hz. Duty cycle al 50%. Frecuencia 100 Hz. También podemos poner otras lecturas, tomas de lectura. Menú. Podemos poner voltaje pico a pico, voltaje RMS, sí, aquí está. Voltaje pico a pico 4.6 voltios. Iremos a poner 1 megahertz. Allí está la señal. Tiene deformación debido a los armónicos de esa señal cuadrada. Frecuencia 1 megahertz. Duty cycle al 50%. Quiero modular su ancho de pulso, el duty cycle, al 70%. Auto. Allí está. Duty cycle superior 70%. Dice 69.85%. Pongamos que nos muestre
el duty cycle inferior. Duty cycle menos 30%. Observemos otras señales que tengo en este instrumento. Ruido. Allí está. El ruido. Perfecto. Otra señal. PWM. 500 hercios. Y debo dejarla así. Y allí está la señal PWM. Sí, es parecida. Aquí tenemos otras señales. Una señal cardíaca. Sí, es igual. Esa es la prueba de funcionamiento demostrativo de la función del osciloscopio. Función generador de señales. Tenemos la señal senoidal, square, cuadrada, rampa, DC, noise, ruido, media onda, onda completa, positivo, creo que esta es escalera, negativo, escalera. Verificamos la señal senoidal. Frecuencia 60 hercios. La amplitud, la máxima es de 3 voltios. Señal senoidal. El puerto generador. Utilizaremos un osciloscopio para ver sus señales que genera el instrumento. Conectamos el osciloscopio al puerto, a estos terminales caimanes. El negro, tierra, positivo. Aquí tenemos stop. Inyectamos la señal auto. Una señal senoidal. Frecuencia de 60 hercios. Un promedio 2.78 voltios. Y vamos a configurar 1 kHz.
Inyectamos. Frecuencia 1 kHz. Promedio 2.78 voltios. La señal cuadrada. Tenemos frecuencia, pongamos por ejemplo 500 hercios. Amplitud, la máxima. El duty cycle al 20%. Inyectamos y observemos aquí en el osciloscopio. Frecuencia 500 hercios más duty cycle positivo un 20%. Duty cycle negativo 80%. No quiero hablar detalles avanzados acerca de los parámetros, de más parámetros, debido a que los que están comenzando, yo les recomiendo que se tomen, lean el manual o que tengan una capacitación acerca del uso del instrumento en su totalidad y sus menús y sus demás características de cada función. Ponemos un duty cycle al 80%. Inyectamos auto. Frecuencia 500 hercios, un promedio de 4.8 voltios. El duty cycle es que está 80% positivo. Estos parámetros, como les digo, deben tomar una capacitación acerca del tema de las funciones del osciloscopio. El periodo, tensión pico a pico, bueno, y demás parámetros. Stop. Aquí verificamos otras señales. Rampa, DC, noise, media onda, onda completa. Post está. Negative está. Inyectamos. Observamos este oscilograma. Stop. Entonces, esto es un generador de señales básico, ¿sí? Lo que podemos configurar es la frecuencia, la amplitud. Me haya gustado que haya sido una amplitud de 5 voltios para la gran mayoría de pruebas o desarrollos de temas de circuitos electrónicos. El duty cycle es programable. Me haya gustado que tuviera las funciones de ráfaga. Bueno, estos ya son temas ya más avanzados que ustedes lo pueden ver en una capacitación, o los colegas que ya saben a qué me refiero a esto. Bueno, pero sí, esto es un generador que con estos parámetros podemos hacer desarrollos básicos, ¿sí? Simulaciones también. Entonces es todo.